Bueno, Salmo 66, pueden buscarlo. Lleva como título Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Al músico principal, cántico, salmo. Este Salmo 66 es el primer salmo después del 50 que no se atribuye a David. Así que podemos ver que en su título no dice el nombre de David. Y comienza este salmo alabando al Señor, diciendo: clamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Esto que se dice, poned gloria en su alabanza, como que ponerle más euforia, más ánimo a nuestra alabanza, más ímpetu. Poned gloria a su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Y esta palabra, decid a Dios, como que el salmista no es que está obligando a los demás, decid a Dios y también como diciendo, obligando cómo tienen que decir. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, y que el otro diga cuán asombrosas son tus obras. Sino como enseñando, instruyendo de cómo alabar a Dios. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Reconociendo lo que el Señor hace, el poder de Dios que somete a los enemigos. Toda la tierra te adorará, reconociendo el poder del Señor. El verso 5 dice: venid y ved las obras de Dios. Una vez más, incitaba a que puedan verdaderamente prestar atención y que vean las obras del Señor, que no las pasen por alto, que no sean como, o aún lentos para entender, lentos para comprender las grandezas, las obras de Dios. Y dice el verso 6, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. ¿A qué hace referencia este versículo? Cuando el pueblo de Dios pasó en el mar en seco. Y también por el río pasaron a pie. Esta parte de la historia que se encuentra en Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, que cuando el Señor hizo ese gran milagro de que ante el mar, ante lo imposible, el Señor lo abrió y el pueblo pudo caminar en seco. Cuando pasaron también en el río, que mientras ellos iban pasando por ese río Jordán para poseer la tierra, cuando iban caminando, ese río también se iba abriendo. Allí en él nos alegramos. Dice: él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Atalayan quiere decir que ver, vigilar. Entonces, ¿qué dice? Sus ojos atalayan, vigilan, ven a todas las... Está más arriba, ¿no? Él está viendo quizás lo que el humano no puede llegar a ver, lo que está pasando allá o acá. Él sí atalaya sobre todo lugar, sobre todas las naciones. Él está vigilando. Dice: los rebeldes no serán enaltecidos. Por segunda vez dice: Selah. El verso 8 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Haced oír la voz de su alabanza. Si yo estoy alabando al Señor, tengo que hacer oír mi voz, que no sea algo tímido, que no sea algo poco, que no sea algo restringido, sino haced oír. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Cómo no alabar al Señor si Él es el que nos preservó, si Él es que no permitió que nuestros pies resbalen? Y del verso 10 al verso 12 hace una referencia, escribe acá lo que es pasar por una prueba. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Esas pruebas que el Señor nos pone también para ver si nos mantenemos creyendo en Él, si nos mantenemos confiando, si nuestra fe se mantiene. Y como dice, pasamos por el fuego y por el agua, muchas aflicciones, muchos tipos de pruebas que el Señor se encarga de ponernos para afinarnos, como dice, como para afinar la plata. En otros capítulos podemos ver, dice, como el oro, ese proceso que el Señor toma su tiempo,
que nos mete en esa prueba para afinarnos, para limpiarnos, para moldearnos, en esa dura prueba, y quizás podemos ver que nos metiste en una red, nos metiste en algo increíble, quizás estábamos bien, pero el Señor nos mete en algo que nos pone en incomodidad, que nos pone presión, y dice, nos probaste. Y el último versículo, no, el último renglón del versículo 12 dice, y nos sacaste en abundancia. Eso que solamente el Señor lo puede hacer, que solamente lo puede también hacer el Señor si nos mantenemos en esa prueba confiando en Él. Y como dice, pasamos por el fuego y por el agua, como hacía referencia en unos capítulos de las clases pasadas, que dice, muchas son las aflicciones del justo, ¿te acordás? Sí, la diste vos. Muchas son las aflicciones. Nos pasaste por el fuego, nos pasaste por el agua, quizás diferentes, pero es el Señor probándonos. El versículo 13 al 15 nos hace también referencia a lo que es cumplir los votos. ¿Se acuerdan lo que eran los votos? Pero algo voluntario. Muy bien, algo voluntario, una promesa que quizás uno dio, Señor, si tú haces esto, yo te voy a dar esto, ¿no? Es algo que sale de nuestro corazón. Y dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Como dice acá el salmista, cuando estaba en angustia, cuando estaba en estas pruebas que decíamos recién, él prometió algo. Él dijo, si tú me sacas de acá, yo te pagaré, yo te daré esto. Y dice, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificios bueyes y machos cabríos. Quiere decir lo mejor también, como decía Romina, no dice grosura, pero también diciendo lo engordado, los machos, los bueyes, eso yo te daré. Él tenía que cumplir. Estos votos que se daban, sí o sí debían cumplirse, porque también dice sus palabras, si no vas a cumplir, no prometas. Nadie te obligó a decir algo, a que des algo, sino que si de tu corazón dijiste que vas a hacerlo, lo tenés que hacer. El verso 16 dice, venid, oíd todos los que temáis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y dice, y podemos ver, dice, contaré lo que ha hecho mi alma. El salmista, como decíamos en los versículos anteriores, que dice, digan al Señor, que yo dije, venid y ved, decid a Dios, como esa instrucción de cómo alabar a Dios. Acá dice, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Es decir, si el Señor hizo algo en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Contarlo. Como anteriormente, ¿cómo tenemos que hacerlo? Contarlo, declarando las grandezas que ha hecho, dando gloria a nuestra alabanza. O sea, no podemos decir, no, porque el Señor me sacó de una dura prueba, porque el Señor hizo algo grande en mí, sino poner gloria a nuestra alabanza, poner en alto el nombre del Señor, lo que Él ha hecho. Dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, como se decía en el capítulo anterior, la iniquidad es todo la maldad, lo malo, lo perverso, la injusticia que está en nosotros, que podemos llegar a hacer. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, es decir, si yo hubiese dado lugar a todo eso, si yo hubiese dado lugar a mi maldad, si yo hubiese dado lugar a mi pecado, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y termina este capítulo diciendo, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista reconocía lo maravilloso que fue y que es que Dios lo escuche. Dios lo escuchó porque Él no se fijó, Él no puso su atención en su iniquidad, en nuestro pecado, sino que clamó al Señor y declara de que bendito sea Dios. Bendito sea Dios que escuchó nuestra oración, que no la desechó, ni desechó su misericordia a nuestra vida. Bendito sea Dios que Él oyó, que Él nos miró, que Él tuvo esa gran misericordia, como decíamos en la clase pasada, de que Él mueve su corazón ante nuestra miseria, ante nuestra condición de pecadores que somos. Si nosotros no miramos y no nos quedamos en esa condición del error, el Señor escucha nuestra oración y nos rescata y extiende esa misericordia. Así que también termina este salmo como esa gratitud. Bendito sea Dios que escuchó nuestra oración, que no escondió de nosotros su gran misericordia. Y así que este es el Salmo 66. A mí me toca el Salmo 67, el título dice, exhortación
a las naciones para que alaben a Dios. Exhortación viene de la palabra aviso, advertencia, con las que se intenta cambiar algo. Y de subtítulo dice al músico principal en Ejinot, salmo cántico. ¿Alguien se acuerda qué es Ejinot? ¿No te acuerdas? Instrumento de percusión. ¿Canta? Con voz de... ¿Hay una más? ¿Instrumento de cuerda? No. Instrumento de cuerda es. ¿Esa es su respuesta? Correcto. Eso es eso. Sigamos música ahí. No, Después de César. En el versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí hay un selah. En el primer versículo, el salmista le pide al Señor misericordia y que lo bendiga. Y después, en el versículo 2 al 5, que ahora se lo voy a leer, podemos ver que el propósito del por qué Él pide la bendición. En el versículo 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En el versículo 4 dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. En el versículo 4, equidad trata... ¿Alguien sabe? ¿Qué sería? algo justo. Sí. Bueno, ahí trata a las personas con la manera justa. Significa equidad. Y pastoreará a las naciones en la tierra. Ahí también hay un segundo selah y dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahí podemos ver de que el propósito de por qué ellos piden alabanza, porque bendición es porque ahí ellos quieren conociendo en la tierra que se haga conocido, las naciones tu salvación, los pueblos le alaben y se alegren y gocen las naciones. Y en el versículo 6 dice, la tierra dará su fruto. Nos bendicirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Para terminar esto, para terminar esta oración, el salmista volviendo a declarar que Dios lo bendiga. Y témenlo, ¿qué sería? O sea, para ustedes, viene la palabra temor. ¿Qué temor? Que le tienen temor a Dios. O sea, es como... ¿Qué significa? Porque dice, témanlo todos los términos de la tierra. Que todos teman al Señor. Que todos tengan el temor a respeto. Y el temor a Dios es... Que le tengan respeto a Él y reverencia. Y equidad... Ah, no, ya lo dije. Pero acá termina que es algo justo. Bien. Entonces que estos 7 versículos comienza diciendo el salmista pidiendo una bendición, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga para ese propósito, para que sea conocido en la tierra, naciones en la salvación, los pueblos te alaben y se alegren y se gocen las naciones. Muy bien, entonces el salmista pide esa bendición porque todas estas cosas se cumplan, y como termina el versículo, para que bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, para que todos los términos de la tierra teman al Señor, deberían conocerlo. Entonces, como decía el versículo 2, para que sea conocido en la tierra su camino. Así que así termina el Salmo 67.